Dios les bendiga, mis amados hermanos. Queremos continuar con el recorrido que les había prometido acerca del libro de los Hechos. Estamos apenas iniciando. Para hoy tenemos el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y hay muchos temas en este capítulo, pero si usted me lo permite, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la nueva vida del creyente. En este recorrido por el libro de los Hechos encontramos que en el capítulo 2 Lucas le está enseñando a sus lectores, especialmente a Teófilo, que era la persona a quien dirigía este libro. Lucas le está narrando en términos generales, porque tiene muchos temas esto, dos cosas principalmente. ¿Cuáles son estas dos? Número 1, cómo se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y número 2, cómo vivían los creyentes por esos días. Voy a pedirle que me acompañe a observar estas dos cosas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Bien, entonces para observar la primera, cómo se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, busque su Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Y allí iniciamos. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Lucas empieza a narrar y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, los seguidores de Jesús se habían reunido y estaban todos juntos. Estaban allí compartiendo, tal vez en oración. En ese momento vino de repente un estruendo que parecía un viento recio. Era un estruendo bastante fuerte, por lo que notamos en Hechos capítulo 2. Este estruendo llegó hasta el lugar donde ellos estaban todos reunidos, y además del estruendo, apareció sobre cada uno de ellos como una llama de fuego. Esto hizo que la atención de todos aquellos que estaban alrededor, fuera del lugar, fuese atraída hacia ellos. Mucha gente vino allí para ver qué era lo que estaba ocurriendo, por qué ese estruendo, qué era lo que estaba pasando allí. Los seguidores del Señor Jesús estaban allí reunidos. Y aquí quiero pausar un momento para empezar a resaltar algunas cosas que nos pueden ayudar. Mis amados, es importante que estemos reunidos, que nos reunamos con otros seguidores de Jesús, con otras personas que creen en Cristo, que esperan la obra de Dios, que esperan la manifestación del Señor el día en el que Él venga. Es importante que podamos reunirnos. Ahora, cuando ellos estaban allí y había mucha gente a su alrededor, había un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque estas personas que habían recibido como esa llama de fuego, recibieron el poder del Espíritu Santo, y dice la palabra, empezaron ellos a hablar en otras lenguas, a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Y toda la gente que se había reunido les entendía lo que estaban hablando, y esto era sorprendente porque las personas que habían venido para la fiesta de Pentecostés. Habían venido de diferentes países, ellos hablaban diferentes idiomas y todos entendían lo que estas personas que habían recibido el Espíritu Santo estaban diciendo. Así que era maravilloso a los ojos y a los oídos de aquellos que estaban alrededor. Aquí quiero pausar un momento más. Es el Espíritu Santo quien hace que toda esta gente se reúna. ¿Cómo? Cuando viene el estruendo. La gente se sorprendió y se reunió. Mis amados, así pasa también hoy en día. Es el Espíritu Santo el que hace que la gente venga para oír la palabra del Señor. Nosotros como creyentes compartimos la palabra, predicamos la palabra, estamos listos para hacerlo. Pero es el Espíritu Santo quien atrae a la gente para oír ese mensaje. Cuando se reunieron allí en el libro de los Hechos, entonces la gente de la sorpresa se preguntaba: ¿pero qué es lo que está pasando? Entonces Pedro se levantó y empezó a dar una explicación de aquello que estaba ocurriendo.
Pedro empieza a decirles, vea, lo que está ocurriendo es lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos habría un derramamiento del Espíritu Santo y acontecerían cosas sobrenaturales. Los jóvenes tendrían visiones, los ancianos sueños, la profecía se cumpliría. Y esto es lo que está aconteciendo, dijo Pedro a esta gente. Pedro les está explicando. Además de esto, Pedro dice, vea, les voy a hablar acerca del Señor Jesús. En esta explicación, Pedro les está diciendo, ustedes hace como unos 50 días, antes del Pentecostés, cuando fue la muerte y resurrección de Cristo, vinieron para la fiesta de la Pascua. Estaban aquí. Ustedes estuvieron de acuerdo en que mataran al Señor Jesucristo. Ustedes abogaron y lo entregaron a los romanos para que Él muriera. Pero quiero contarles que el Señor Jesucristo resucitó. Dios con su poder lo levantó de allí. Y esta resurrección ha sido poderosa y nosotros somos testigos, dijo Pedro. Todos nosotros somos testigos de lo que acontece. Ustedes son culpables por eso. La gente al escuchar esto se entristeció, pero creyeron al mensaje de Pedro. Y entonces dijeron, amigos, incluyendo a Pedro y a los discípulos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Mis amados, aquí tengo que pausar para que podamos tratar de aprender algo que nos sirva a todos nosotros. ¿Qué haremos? Es la pregunta que nosotros como cristianos deberíamos hacernos muy a menudo. Frente a la presencia de Dios, frente a las verdades del Evangelio, frente a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué haremos frente a esto? Mis amados, es muy importante evaluarse frente a esto y encontrar una respuesta. Tal vez buscarla en la palabra del Señor. Tal vez ir en oración, en ayuno delante de Dios y encontrar esa respuesta. ¿Qué debemos hacer? Pedro le dijo a esta gente, lo que deben hacer ahora es arrepiéntanse y bautícense. Luego de esto recibirán el don del Espíritu Santo. Mis amados, arrepentimiento y bautismo siempre van de la mano. Aquí quiero invitar a aquellos que siguen a Cristo a que realmente tengan un arrepentimiento, y a aquellos que asisten a las iglesias, bautícense. El bautismo no es un acto separado del arrepentimiento. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, lo siguiente que debe hacer es bautizarse. Busque hacer esto y dice la palabra, vendrá también sobre usted el don del Espíritu Santo de Dios. Luego de esto, Lucas cuenta en Hechos 2 que cuando ellos fueron bautizados, se unieron a la familia de Cristo, se convirtieron parte de los seguidores de Cristo y se reunían muchos de ellos con los discípulos que inicialmente estaban. Le conté que muchas de estas personas venían para la fiesta. Ellos tenían que regresar a su país, a su tierra. Seguramente así fue. No lo está narrando específicamente el libro de los Hechos, pero podemos entender que así fue. Que no se quedaron a vivir allí, ellos vivían en otros lugares. Así que regresaron a su tierra, pero siguieron creyendo en el Señor Jesús. Y de seguro podemos entender que ellos irían a su tierra para compartir allí también el mensaje que ahora habían aprendido acerca de Cristo. La segunda cosa que quería que observáramos en el capítulo 2 es cómo vivían los creyentes por esos días. Bien, en Hechos capítulo 2, verso 42, usted puede acompañarme para que veamos un poquito acerca de esto. Dice la Biblia así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vimos cómo se manifestó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto causó que la iglesia del momento, los creyentes del momento, en buena parte cambiaran de pronto su estilo de vida. Esto produjo un impacto en la vida de ellos y de ellos hacia los demás también. ¿Cómo vivían ellos por aquellos días? La narración que nos da Lucas aquí en Hechos capítulo 2 nos dice cosas como estas. Cada día los apóstoles enseñaban acerca de Dios y del Señor Jesús. Y quiero repetir eso. Enseñaban acerca de Dios y del Señor Jesús.
Qué interesante. Los nuevos creyentes, los creyentes en Cristo, deben aprender acerca de Dios y del Señor Jesús. Hoy día, si usted me permite decirlo, muchas personas y muchos cristianos quieren aprender es cómo hacer plata, cómo va a venir el reino de Dios y una serie de cosas apologéticas por allá, esas cosas futuras que van a acontecer, misterios raros, pero a veces no quieren aprender acerca de Dios y acerca de Jesús. Nosotros los creyentes debemos aprender acerca de Dios y acerca de Jesús. Y en la medida que vayamos creciendo, poco a poco iremos aprendiendo, claro, acerca de todas esas otras cosas que también son interesantes y que la Biblia también declara. ¿Qué más vemos aquí en Hechos capítulo 2? Ellos se reunían y celebraban la cena del Señor. Esta es una fecha maravillosa que hasta el día de hoy la celebramos. Invitarles para la próxima cena del Señor, estén preparados y no dejen de asistir al templo ese día. ¿Qué más hacían ellos? Perseveraban juntos en la oración. Mis amados, quiero hacer un llamado a todo aquel que me escucha, que cree en el Señor Jesucristo, a que tengamos estas prácticas que tenía la iglesia en aquellos días. Perseverar en oración es muy importante. Orar una y otra vez, todos los días. Estar allí orando. Y qué bueno que podamos hacerlo juntos. Que no sea solamente oraciones en casa, solos, sino en casa reunidos, en el templo reunidos, entre el liderazgo reunidos, orando juntos y perseverando en esos tiempos de oración. Súmese usted también, por favor. ¿Qué más hacían ellos? Dice la palabra que ocurrían muchas maravillas y milagros a mano de los apóstoles. Y esto era muy atractivo para la gente. Era maravilloso, como lo sigue siendo también ahora. Dios sigue haciendo maravillas y milagros también hoy en día en medio de su iglesia. ¿Qué más pasaba? ¿Cómo más vivían los creyentes de esa época? Dice la palabra que compartían unos con otros lo que tenían. ¡Qué hermoso! Tanto así que vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos según la necesidad que cada uno tenía. Cuando leo esto, inmediatamente mi mente me lleva al pasaje en el que un joven rico vino al maestro y el maestro, luego de darle unas instrucciones, le examinó y le dijo: ahora venda todo lo que tiene y repártalo a los pobres. ¿Saben? Él no lo hizo. Pero estos creyentes, que ahora estaban llenos del Espíritu Santo, que habían creído en el mensaje que Pedro les había predicado, ahora practicaban esto. Ellos estaban de corazón demostrando que amaban más a Dios y a su prójimo que a sus bienes y que a sus cosas. ¿Hermoso, no le parece? Hoy día nosotros como iglesia deberíamos practicar este tipo de cosas. Demostraciones de que amamos más a Dios y a aquellos que son hechos a la imagen de Dios que a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué otra práctica tenían ellos? Todos los días iban al templo. Y el pasaje es claro con decirlo. Todos los días iban al templo. Mi amado, permítame preguntarle, ¿cuánto hace que no va al templo? ¿15 días? ¿20 días? ¿6 meses? Pero ya abrimos. ¿Ya regresó? ¿No? ¿Cuándo va a volver? ¿En otros 6 meses? Los cristianos venían todos los días. Solo puedo decirle lo que el texto dice y que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón. ¿Qué otras prácticas tenían los creyentes de esa época? Se reunían en las casas y compartían la comida con alegría. Esto es muy lindo. Ojalá en casa puedan reunirse. Si hay 2, 3 cristianos, reúnanse, compartan, hablen acerca de los temas del Señor. ¿Por qué no? Hacer una reunión familiar en donde puedan cantar, compartir la palabra del Señor, orar los unos por los otros, hablar de las cosas y de los temas del Evangelio. ¿Qué más hacían ellos? Juntos alababan a Dios. Cantos de alabanza. ¿Qué más hacían? Todos en la ciudad los querían y eso es hermoso, ¿no? Tenían gracia delante de los demás. La gente quería a estos cristianos. Qué lindo que fuera así también hoy en día con todos nosotros.
Que no seamos nosotros los enemigos de los vecinos. Que no seamos aquellos a los que los vecinos miran feo, a los que los vecinos miran mal, sino que podamos hallar esa gracia que viene de parte de Dios, pero que también implica nuestro comportamiento y nuestro testimonio como cristianos. ¿Qué más hacían ellos? Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Esta es una gran verdad. El Señor es el que hace que la gente crea en el poder de Dios y en el mensaje de salvación. El mismo Espíritu Santo es el que convence. Nosotros compartimos el mensaje, somos instrumentos. Si usted es de los que predica la palabra, comparte el mensaje, lo animo a que lo siga haciendo. Los resultados, dejémoselos al Señor, que Él es el que convence a las personas de la fe y de la salvación y del pecado y del juicio y de todo lo que la palabra dice acerca del mensaje del reino. Dice el texto, según dice Lucas en Hechos 2, que de ese modo era que el grupo de los seguidores de Cristo iba creciendo y cada vez se hacía más grande. ¿Por qué? Porque una iglesia saludable y amorosa crece en una cantidad de discípulos. Esto es natural que ocurra. Bien, le he compartido estas dos cosas que creo son muy importantes. Cómo se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y cómo vivían los creyentes por esos días. Bien, para terminar este mensaje podemos concluir lo siguiente. Es necesario que cada miembro de la iglesia, entre esos usted, sea un miembro lleno del poder del Espíritu Santo. Y una cosa más, quiero invitarle para que se pregunte esto. ¿Qué está haciendo usted para que su iglesia sea una iglesia que atrae a otros a Cristo? ¿No lo sabe? Bueno, hay algo que hacer. Es tiempo de reflexionar frente a esto. Por favor, incline su rostro y hacemos un momento de oración. Bendito Dios, damos gracias por tu palabra. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que nos ayudes a vivir esta palabra. Señor, queremos ser personas llenas del poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a limpiar nuestra vida, a quitar todo lo que lo impide y a buscar esa llenura a diario, Señor. Ayúdanos también a vivir, Señor, con el ejemplo de los cristianos de aquella época, a practicar muchas de estas cosas que tal vez necesitamos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en una iglesia que atrae personas para unirse y creer también en ti. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mi amado, que Dios le bendiga. Si usted cree que este mensaje puede bendecir la vida de alguien, no dude en compartirlo. Le envío un fuerte abrazo y lo espero la próxima semana para continuar nuestro recorrido por el libro de los Hechos.